Nació como una medida de emergencia para enfrentar el asfixiante smog de Santiago, pero terminó quedándose por 4 décadas. La restricción vehicular cumple 40 años en medio de un escenario muy distinto al de 1986. Hoy hay casi 8 veces más vehículos y tecnologías mucho menos contaminantes. ¿Sigue siendo efectiva o llegó el momento de actualizarla? Lo vemos en la siguiente nota. Antiguamente, en los años 80-90, teníamos menos de 1 millón de autos, hoy teníamos casi 8. Ahora tenemos 8 veces más autos. Taxis y buses eran los medios de transporte que más se veían en las calles de la capital durante la década de los 80. Y es que tener un vehículo propio era un lujo que pocos se podían dar, y aunque circulaban en menor cantidad, había algo de ellos que ya desde aquel entonces comenzaba a preocupar cada vez más a las autoridades. El parque automotriz genera y aporta la mayor parte de la contaminación porque en general son fuentes móviles. Hace 40 años atrás de verdad Santiago era irrespirable, el smog era una nube tóxica muy baja. Era otro Santiago y también otros vehículos, autos con tecnologías mucho menos eficientes y más contaminantes que los actuales. Un escenario que llevó a implementar una medida donde en determinados periodos el último número de la patente definía quién podía salir a las calles y quién debía dejar el auto en casa. Mira, por esas cosas de la vida yo fui el que inició la restricción vehicular siendo ministro de Transporte, porque la contaminación era tan alta en Santiago en esa época, estábamos teniendo episodios graves de salud y en ese contexto, como las medidas de fondo que empezaron a tener efectos sobre los niveles de contaminación de Santiago iban a llevar años, obviamente, en ser implementadas y en ver sus efectos, es que recurrimos a esta medida que se suponía que era de emergencia, que era la restricción vehicular. Una medida de emergencia que sin embargo terminó quedándose. Pasaron los años, Santiago creció, los autos se multiplicaron, pero 4 décadas después, la restricción vehicular sigue vigente cada invierno. Y aunque su objetivo continúa siendo reducir la contaminación y la congestión vial, hay opiniones divididas sobre su verdadera efectividad. Las normas como que no se han ido actualizando con el tema de la tecnología o los avances en la parte automotriz. Definitivamente yo creo que los vehículos no son los que contaminan más que otras cosas que deberían cerrar, fábricas, cosas así. Estoy de acuerdo que haya restricción porque imagina tú si salimos toda la calle, que andaríamos así, con toda la violencia. O sea, por mi parte, que siga, si tienes que ordenar la casa. Po. Y vigente está, tanto que solo entre mayo y julio de este año se cursaron cerca de 116.000 citaciones por vehículos que circularon cuando no les correspondía. El punto es que el Santiago de 2026 poco tiene que ver con aquel donde nació la medida, por eso hay quienes llaman a repensar todo su efecto. Yo diría que la restricción vehicular hoy día debe tener un efecto marginal, en realidad. Hay otras medidas que están en marcha que, sin embargo, han tenido mucho más eficacia, como, por ejemplo, el cambiar la tecnología de los buses a buses eléctricos. Fue una política medianamente correcta en su contexto, en su época, pero ya hoy día no se debería aplicar. Nuestro problema actual es la congestión, es la ocupación del espacio público. Tenemos casi diariamente, se venden 1000 nuevos autos que ocupan espacio. Y ahí está el debate. La restricción vehicular sigue apuntando principalmente a los vehículos más antiguos, como los catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011. Pero hoy el problema no es solo cuánto contaminan, sino cuántos circulan al mismo tiempo, generando tacos a toda hora que a largo plazo podría volverse insostenible.